Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos todos los secretos, chismes y novedades del universo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para una dosis de drama, romance y sobre todo, mucho cotilleo? Porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha cautivado corazones en todo el mundo, una pareja que a pesar de los rumores, las idas y venidas, sigue dando que hablar. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo vamos a recordar su épica historia de amor en la pantalla, sino que vamos a analizar un rumor que ha encendido las redes sociales y que podría cambiarlo todo, un posible deseo de paternidad por parte de Kerem. Antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejar sus comentarios al final. Su opinión es súper importante para nosotros. Y ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a explorar el posible futuro de Hande y Kerem, un futuro que muchos fans sueñan con ver hecho realidad. Vamos a revisar su historia, a analizar las pistas que han surgido y a especular un poco sobre lo que podría estar por venir. Así que prepárense un cafecito turco bien cargado, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura llena de corazones, intrigas y quizás el comienzo de una nueva familia. Y vamos a empezar recordando cómo surgió esta historia de amor que nos tiene a todos enganchados. Todo comenzó con una serie que rompió récords de audiencia y se convirtió en un fenómeno mundial, Asteriscos en Calcap Asterisco, que aquí en España conocemos como Asterisco Love is in the air Asterisco. Asteriscos en Calcap Asterisco es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con ir a Italia a estudiar arquitectura, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Sí, ya sé, un cliché total, pero un cliché que amamos. El género es, obviamente, comedia romántica con toques de drama, porque, vamos a ser sinceros, ¿qué serie turca no tiene drama? Los actores principales, como ya sabemos, son Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hande interpreta a la adorable y testaruda Eda, mientras que Kerem encarna al serio y ambicioso Serkan. La química entre ellos era innegable desde el primer capítulo. Era palpable, se podía sentir a través de la pantalla. No era solo una cuestión de buena actuación, sino de una conexión genuina que los espectadores percibieron de inmediato. La sinopsis, como ya hemos comentado, es bastante sencilla, un contrato que se convierte en amor verdadero. Pero la magia de Asteriscos en Calcap Asterisco reside en la evolución de los personajes, en los diálogos ingeniosos y, por supuesto, en la increíble conexión entre Hande y Kerem. La serie supo jugar con los clichés del género, pero también aportó frescura y originalidad. Los personajes no eran perfectos, tenían sus propias inseguridades y miedos, lo que los hacía aún más cercanos al público. Pero ¿por qué esta serie es relevante para el tema de hoy? Pues porque fue aquí donde nació el amor entre Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla. La relación entre Eda y Serkan traspasó la televisión y se convirtió en una realidad. Y aunque su relación terminó, la sombra de lo que fueron, y de lo que podrían ser, aún planea. Y ahora, con los rumores sobre el deseo de Kerem de ser padre, todo se vuelve a encender. Profundicemos un poco más en la relación de Hande y Kerem durante Asteriscos en Calcap Asterisco. No solo se enamoraron en el set, sino que también se convirtieron en mejores amigos. Compartían momentos de risas, complicidad y apoyo mutuo. Se podía ver en sus entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales, en cada gesto que tenían el uno con el otro. Eran una pareja que irradiaba felicidad y autenticidad. Un dato interesante sobre la serie es que la relación de Hande y Kerem se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Los fans sospechaban, claro, pero ellos lo negaban hasta que finalmente decidieron hacer público su amor durante unas vacaciones en Maldivas. Las fotos eran puro romance. Las playas paradisíacas, los atardeceres de ensueño y sobre todo, la mirada enamorada de Hande y Kerem, hicieron suspirar a millones de personas en todo el mundo. Pero bueno, dejemos de lado Asteriscos en Calcap Asterisco por un momento y hablemos de Kerem Bürsin. Más allá de su papel como Serkan Bolat, Kerem es un actor muy talentoso con una trayectoria impresionante. Ha participado en varias series y películas, tanto en Turquía como en Estados Unidos. Kerem no es solo un rostro bonito, sino que también es un actor versátil capaz de interpretar personajes muy diferentes. Una de sus series más recientes, y que también ha generado mucho revuelo,
es asterisco Jakob Seversen asterisco, que podríamos traducir como asterisco si amas demasiado asterisco. Esta serie pertenece al género de comedia romántica, pero con un toque diferente. En asterisco Jakob Seversen asterisco Kerem interpreta a Ates, un joven que ha crecido lejos de su familia, y que regresa a Estambul para hacerse cargo de la empresa familiar. Allí conoce a Leila, una joven estafadora que cuida de un grupo de niños huérfanos. Sí, otro argumento que suena a película de Disney, pero con el toque turco que tanto nos gusta. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la confianza y el amor incondicional. La serie está protagonizada por Kerem Bürsin y Afsanur Sankaktutan. La química entre ellos también es bastante buena, pero seamos honestos, nada se compara con la conexión que Kerem tenía con Hande en asteriscos en Kalkap asterisco. Aunque Afsanur es una actriz talentosa y atractiva, la relación entre Kerem y Hande tenía algo especial, una chispa que era difícil de replicar. La sinopsis de asterisco Jakob Seversen asterisco es similar a muchas comedias románticas, dos personas con vidas muy diferentes que se enamoran a pesar de sus diferencias. Pero lo que hace que esta serie sea interesante es la forma en que aborda el tema de la familia y la importancia de conectar con los demás. La serie nos invita a reflexionar sobre el significado de la familia, no solo la de sangre, sino también la que elegimos. En este caso, no es tan relevante para el tema de paternidad directamente, pero es relevante para ver la evolución de Kerem como actor, y cómo ha madurado desde asteriscos en Kalkap asterisco. Además, el tema de cuidar de niños huérfanos, aunque sea en la ficción, podría estar reflejando un deseo personal de formar una familia. Quizás estoy estirando demasiado la cuerda, pero eso es lo divertido de especular. Siempre hay que dejar volar la imaginación y buscar conexiones donde quizás no las hay. Un dato curioso sobre asterisco Jakob Seversen asterisco es que la serie se grabó en parte en Italia, lo que le da un toque aún más romántico y exótico. Además, la banda sonora es preciosa y encaja a la perfección con la atmósfera de la serie. La música juega un papel fundamental en las series turcas, y asterisco Jakob Seversen asterisco no es la excepción. Pero volvamos al tema central de nuestro vídeo, el posible deseo de Kerem de ser padre y la posibilidad de una reconciliación con Hande. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues, como suele ocurrir, de las redes sociales y de algunas revistas de corazón turcas. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de rumores y especulaciones, y es difícil separar la verdad de la ficción. Hace unas semanas, una revista publicó una entrevista con un amigo cercano de Kerem, quien afirmaba que el actor estaba muy ilusionado con la idea de formar una familia, y que le encantaría tener hijos pronto. Esta declaración, obviamente, encendió todas las alarmas entre los fans de Hande y Kerem. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, generando una ola de comentarios y reacciones de todo tipo. Además, algunos usuarios de redes sociales han notado que Kerem ha estado interactuando más con publicaciones relacionadas con niños y familias. Ha dado me gusta a fotos de bebés, ha comentado publicaciones sobre la paternidad e incluso ha empezado a seguir a algunas cuentas de maternidad. Sé que esto puede parecer una tontería, pero en el mundo de los fans, cada detalle cuenta. Los fans son como detectives que analizan cada pista, cada gesto, cada palabra para tratar de desentrañar los secretos de sus ídolos. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado y podría ser que Kerem simplemente esté interesado en el tema de la paternidad sin que eso signifique que esté planeando tener hijos en el futuro cercano. Hay que ser cautelosos y no dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial. Pero, ¿y si sí? ¿Y si Kerem realmente quiere ser padre y está considerando la posibilidad de reconciliarse con Hande para formar una familia juntos? La idea es muy emocionante. La posibilidad de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo formando una familia, es un sueño para muchos de sus fans. Hande y Kerem tenían una química innegable, se amaban profundamente y parecían estar hechos el uno para el otro. Su relación fue un cuento de hadas hecho realidad y muchos de sus fans nunca superaron su ruptura. Su amor era como un faro que iluminaba sus vidas y las de sus seguidores. Si Kerem realmente quiere ser padre, ¿no sería maravilloso que pudiera formar una familia, con la mujer que amó y con la que compartió momentos tan especiales? Sería el final perfecto para esta historia de amor. Sería como el final de una película romántica, donde los protagonistas superan todos los obstáculos y viven felices para siempre. Pero claro, también hay que ser realistas.
Hande y Kerem ya no están juntos y han seguido adelante con sus vidas. Hande está en una relación con otra persona y parece estar muy feliz. ¿Estaría dispuesta a dejarlo todo por Kerem y formar una familia con él? Hande ha demostrado ser una mujer independiente y fuerte, capaz de tomar sus propias decisiones. Además, hay que tener en cuenta que las relaciones son complicadas y que las cosas no siempre son lo que parecen. Podría ser que Hande y Kerem ya no sean compatibles o que simplemente hayan decidido que es mejor seguir caminos separados. Las relaciones a veces terminan, y no siempre hay un culpable. En cualquier caso, la idea de una reconciliación entre Hande y Kerem y la posibilidad de que formen una familia juntos sigue siendo muy atractiva para muchos de sus fans. Y aunque solo sean rumores, nos permiten soñar con un final feliz para esta historia de amor que nos ha cautivado a todos. Soñar es gratis, y a veces es bueno dejarse llevar por la fantasía. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem deberían reconciliarse? ¿Creen que Kerem realmente quiere ser padre? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Quiero saber si comparten mi entusiasmo o si creen que estoy siendo demasiado optimista. En resumen, hoy hemos hablado de la posible paternidad de Kerem Bürsin y la posibilidad de una reconciliación con Hande Erçel. Hemos analizado los rumores, las pistas y las especulaciones que han surgido en las redes sociales y hemos reflexionado sobre lo que podría estar por venir. Hemos explorado a fondo la historia de amor de Hande y Kerem, así como la trayectoria profesional de Kerem. Hemos recordado su historia de amor en Asteriscos en Calcap Masterisco y hemos visto cómo Kerem ha evolucionado como actor en su nueva serie, Asterisco Jakob Seversen Asterisco. Y aunque no hay nada confirmado, la idea de que Hande y Kerem puedan volver a estar juntos y formar una familia, sigue siendo muy emocionante para muchos de sus fans. La esperanza es lo último que se pierde y quién sabe, quizás algún día veamos este sueño hecho realidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta aventura llena de corazones, intrigas y, quizás, el comienzo de una nueva familia. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y espero que hayan disfrutado de la especulación tanto como yo. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Y sobre todo no olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan sobre este tema. Su opinión es muy importante para mí y me encanta leer sus comentarios. Recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, romance y giros inesperados. Así que nunca pierdan la esperanza y sigan soñando. La vida siempre nos sorprende con nuevas oportunidades y desafíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.